Cuando se habla del tanque Panther, las opiniones suelen dividirse de manera radical. Para algunos, fue el mejor tanque de toda la Segunda Guerra Mundial. Para otros, no fue más que un despropósito, un arma que hizo más daño a los propios alemanes que a sus enemigos. Lo cierto es que, más allá de cualquier valoración, hubo una verdad indiscutible. Sus tripulaciones sufrieron enormemente dentro de aquellas máquinas. A pesar de tener el supuesto privilegio de montar en el tanque más avanzado de su época, fueron ellos mismos quienes, en muchos casos, llevaron a la destrucción de los Panther. Y hoy vamos a descubrir por qué. Si eres de los que admiran al Panther por lo que has visto en películas o videojuegos, prepárate, porque esta historia quizá te decepcione. A primera vista, si uno se fija en el blindaje frontal del Panther, en su motor potente y, sobre todo, en la potencia de fuego de su largo cañón de 75 milímetros, capaz de atravesar el acero de prácticamente cualquier enemigo, sería lógico pensar que estaba entre los mejores tanques de la guerra. Al compararlo con otros tanques medios de la época, esa impresión parece aún más evidente. Sin embargo, la realidad sería muy distinta. El Panther nació como un tanque medio. Paradójicamente, los alemanes llamaban superpesado al IS-2 soviético, aunque ambos pesaban casi lo mismo. Lo cierto es que el Panther fue concebido como una respuesta desesperada al impacto que causaron en el alto mando alemán los tanques soviéticos T-34 y KV-1, que en el inicio del conflicto se mostraron muy superiores a los Panzer II, Panzer III y las primeras versiones del Panzer IV, todos ellos con cañones cortos, incapaces de competir. Sin embargo, el desarrollo del Panther había comenzado incluso antes que el del Tiger I. La aparición de los blindados soviéticos solo aceleró su llegada al frente, y eso significaba que se enviaría a producción directamente desde la mesa de diseño, sin pasar por las largas pruebas que otros tanques habían recibido. Hitler estaba decidido a que el Panther combatiera en Kursk, a cualquier precio, y ese precio sería altísimo. El Tiger I, por ejemplo, había empezado más tarde y llegó antes al combate, porque era una evolución de un concepto ya conocido, el Panzer IV. El Panzer, en cambio, era algo completamente nuevo. No se pensó como un tanque pesado de ruptura, sino como un tanque medio altamente móvil, diseñado en teoría para sustituir al Panzer IV. Lo que los alemanes no sabían entonces era que estaban cometiendo un error estratégico monumental. Con el esfuerzo y los recursos necesarios para fabricar 5 Panther, podrían haber producido 6 Panzer IV mejorados. Eso significaba que, al final de la guerra, Alemania habría tenido más de 1000 tanques adicionales, plenamente funcionales. Pero claro, es fácil ser general cuando la batalla ya terminó. El problema estaba en que la mezcla de combustible no se quemaba del todo dentro del motor. El resultado era que combustible vivo acababa en el sistema de escape, que ya estaba al rojo vivo. El desenlace era previsible: explosiones o llamas que se extendían alrededor del cableado eléctrico. Si la tripulación no lograba apagarlo a tiempo, el fuego se propagaba al interior. Y dentro de ese espacio reducido había 5 hombres, combustible y munición. Una combinación mortal. Los primeros modelos tenían además el inconveniente de que esas llamaradas eran visibles a gran distancia durante la noche, revelando la posición del tanque. El Panzer montaba un motor Maybach de gasolina que en otros tanques pesados había funcionado bien. Pero en el Panther estaba ajustado para dar 700 caballos de potencia y acompañado de un sistema de refrigeración deficiente. Bastaba exigirle un poco más de lo normal para que se sobrecalentara y fallara.
Como si todo esto no fuera suficiente, las tripulaciones recibieron un entrenamiento pésimo. La mayoría había entrenado en Panzer IV y apenas habían tenido contacto con el Panther antes de ser enviados a una de las batallas más grandes de la historia. No se permitían fotos ni apuntes del nuevo tanque, así que tenían que memorizar todo. Apenas se habían familiarizado con los controles cuando se les ordenó entrar en combate. El primer día, mientras avanzaban hacia las posiciones soviéticas, los Panthers se toparon con zanjas antitanque llenas de agua. Los conductores más inexpertos intentaron cruzarlas a ciegas, quedando atascados de inmediato. Para colmo, cayeron en campos de minas cuidadosamente preparados. En un instante, 2 compañías enteras quedaron inmovilizadas antes de ver al enemigo. Era el plan soviético: atraer a los Panzer a esas trampas y bombardearlos sin piedad con artillería. Los que lograron evitar las zanjas tuvieron su primer enfrentamiento, y fue contra algo inesperado: tanques americanos M3 Lee, enviados a la URSS mediante el programa de préstamo y arriendo. Esos tanques eran obsoletos frente al Panther, y 6 de ellos fueron destruidos en pocos minutos. Sin embargo, la jornada terminó con 18 Panthers fuera de combate. Al día siguiente, 37 más fueron destruidos, incluso uno alcanzado por fuego amigo de un Panzer IV. En la batalla de Kursk, más de 200 Panthers fueron eliminados. Y lo más alarmante fue que 130 no cayeron por acción enemiga, sino por averías mecánicas. Los fallos eran tan graves que el enemigo ni siquiera necesitaba disparar para detenerlos. Uno de los aspectos más aterradores para las tripulaciones fue descubrir que su revolucionario blindaje tenía un punto débil en los laterales. Allí, los rifles antitanque soviéticos de 14 milímetros podían perforarlo con facilidad. Eran armas simples, abundantes y fáciles de usar. Bastaba apuntar al espacio entre la parte superior del casco y las ruedas, una zona sin inclinación y mucho más delgada. Hitler ordenó aumentar el blindaje frontal a costa de los laterales y la parte trasera. Eso resolvió parte del problema, pero convirtió al Panther en un tanque desequilibrado, demasiado pesado en la parte delantera, lo que provocaba nuevas averías. El verdadero talón de Aquiles estaba en la transmisión final, el componente que transmitía la fuerza del motor a las ruedas tractoras. Había sido diseñada para vehículos de 30 toneladas. El Panther, listo para el combate, superaba las 50. Fabricada además con materiales de peor calidad por las crecientes limitaciones alemanas, su vida útil apenas llegaba a los 150 kilómetros. Eso significaba que el Panther se rompía incluso antes de consumir un solo depósito de combustible. Los conductores experimentados podían alargar su vida siendo muy cuidadosos con el embrague, pero en combate eso era un lujo imposible. El resultado era devastador. Más de la mitad de los Panthers inmovilizados eran abandonados por sus tripulaciones y destruidos por ellos mismos antes de que cayeran intactos en manos del enemigo. Incluso los reparados a menudo se averiaban de nuevo en el trayecto de regreso al frente. A esto había que sumar las ruedas superpuestas, el mismo sistema del Tiger. En el frente oriental, el barro y los restos se acumulaban entre ellas. Si no se limpiaban antes de estacionar, se congelaban durante la noche. El tanque amanecía inmovilizado y la tarea de limpieza caía casi siempre en el miembro más joven de la tripulación. Era un suplicio diario, y aún así la disponibilidad real del Panther rara vez superaba el 50%. Sin embargo, cuando funcionaba, el Panther era un depredador. Su cañón de 75 milímetros de largo extraordinario tenía una velocidad de salida brutal y podía destruir cualquier tanque aliado
a más de 1,5 kilómetros de distancia. Los soviéticos temían enfrentarse de frente a un Panzer en campo abierto. Muchos fueron destruidos antes de poder responder. El Panther demostró ser tan eficaz como fortificación estática. Muchos de sus torreones se instalaron en búnkeres de hormigón en las defensas alemanas, como la línea Sigfrido o el muro atlántico. Allí, reforzados y abastecidos, resultaron ser terribles obstáculos para los aliados. Cuando los alemanes trasladaron 400 Panthers a Normandía, se encontraron con un terreno que les era completamente desfavorable. Calles estrechas, setos y suelos blandos reducían sus ventajas. Los Sherman Firefly británicos, con su cañón de 17 libras, podían destruirlos de frente. Así, muchos enfrentamientos se decidieron simplemente por quién disparaba primero. A medida que avanzaba la guerra, la situación del Panther se volvió aún más desesperada. Combustible escaso, municiones limitadas, repuestos imposibles de conseguir. Durante la ofensiva de las Ardenas, 5 Panthers fueron disfrazados de tanques americanos M10 Wolverine. Se les colocaron planchas, se pintaron con camuflaje estadounidense y avanzaron hacia las líneas enemigas con la esperanza de sembrar el caos. Pero la estratagema fue descubierta pronto y los 5 fueron destruidos. Al final, lo que quedó claro fue que servir en un Panther no era un privilegio, sino casi una condena. Entre incendios, averías, vulnerabilidades y la presión constante de un enemigo cada vez más fuerte, las tripulaciones de estos tanques sufrieron como pocas. El Panther fue, al mismo tiempo, una maravilla técnica y un fracaso práctico. Un arma que prometía mucho y entregaba poco, y que dejó tras de sí una mezcla amarga de admiración y tragedia. Ahora la pregunta es tuya. ¿Valió realmente la pena el Panther? ¿Fue un prodigio incomprendido o una carga que pesó más que sus victorias?